16:03 en la República Argentina. Esto es Volver a lo Nuestro. Nos encontramos hoy con el señor Guillermo Moreno. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray y Florencia Moreno. En los controles Eduardo Echeverri. En redes Ian Natale y Julián Dibiase. Y mi nombre es Verónica Massa. ¿Cómo le va? Pero muy bien, muy bien. Hoy de memoria. Veo que fue de memoria, veo que fue de memoria, muy bien, muy bien. ¿Y trajiste receta? Sí, claro. ¿De qué, che? Budín de pan. Un Eso, clásico, económico, rendidor. eso se hacía con el pan que sobraba. Exacto. ¿Se sigue haciendo así? Sí. ¿O hay algún polvito ahora que hace? No sé, yo desconozco. Yo lo hago con lo... ¿Por qué Hasta no? con pan dulce lo hice. Ah, claro. ¿Con el pan dulce que sobra? ¿Cómo se llama esa factura que hacen los panaderos que mezclan todas? No sé cómo, no tiene nombre. Pero es rica. Sí, claro. Es rica, es rica. Sí, Mezclan sí. todo y ahí te sale eso que, Sí. te lo ponen en la bandeja. Mi mamá lo hacía y le ponía leche chocolatada. Claro. Entonces eso como que lo unía Esto un le poco ponen más. alguna cosita Y pero queda rico. un aditivo debe haber. Sí, quedan ricos, quedan ricos. Y vas juntando el pan que se ponía en otra bolsa. Claro. Y después le metías leche. Hasta ahí me acuerdo. ¿Sí? Se ablandaba. Eso mismo. Y después, bueno, después lo vas a explicar vos todo como es, pero yo me acuerdo, en casas se hacía, en todas las casas se hacía. Sí. Porque claro, el pan se compraba de a kilo. Una cosa muy excepcional, comprar medio kilo de pan, pero eso se compraba siempre de a kilo. Se sacaba la costrita, que Bueno, quedaba para muy que- dura para el budín de pan y el resto. Se usaba más que nada la miga, pero si no, se le dabas un poquito y quedaba, quedaba. Y la factura se compraba de a docena. Y se compraba el pan rallado con el pan duro que hacían en la panadería. Hoy eso no Claro. existe más. Y se compraban los huevos por docena también. Sí. ¿No? Y las bananas por docena. Ahora se compra todo de a uno. Deme 2 huevos, un huevo. Media docena de huevos empezó, bueno, te diría en los 90, pero no existía el envase de media docena. Era una docena de huevos. Era un pack más largo. Pasa que, y si no, el papel de diario. Pero el papel de diario se usaba, en realidad ya lo tenía ahí el de la granja, envasado de a 6, pero te vendía los dos. Te agarraba así y te vendía los dos. Eso. El Y precio siempre llegaba algo roto. Bueno, claro, el precio, ¿cómo cambiaron todas esas costumbres? Las manzanas se compraban de a kilo. El perejil se regalaba. Bueno, de esa época es el budín de pan. Exacto. Bueno, muy bien, después me voy a enterar si esta chica le pone pasargo o no, porque no, si le pone cascarita de limón, si no le pone, si lo come con dulce de leche o con crema, si le hace caramelo. El pan, qué grande el budín de pan. Bien peronista el budín de pan. Las dos, sí, el pastel de Hemos papa. hecho la de, claro, El la del pastel de papa y el budín de pan, sí. Pero viste que puede ser mixto, puede ser con dulce de leche, puede ser con crema batida o chantilly, o puede ser, pero con el caramelo arriba, que no estuviera muy fuerte el caramelo. Y no, lo ideal es que no se queme. Lo que pasa es que hay que tener muñeca para hacer buen caramelo. Ahí tenés que contar entonces eso Sí, también. hay que ser- Vos sabés que hoy me llamó la atención un tuit del presidente, pero mucho me llamó la atención. Porque las discusiones políticas, económicas, bueno, son discusiones, él tiene derecho a opinar, tiene derecho a mencionar, como todos nosotros. Lo que es muy raro es que acuse de delitos. Dijo, son delincuentes. Son sobrenombres, pero que todos entendemos a quién se refiere. Tendría que poner los nombres, ya que le pone adjetivos. Poner adjetivos sin nombre, eso es para periodistas, eso es para muchachos que no quieren, tiran la piedra y esconden la mano. Pero aparte, como los sobrenombres ya son populares, Chatarrín o Gomín, qué sé yo, Sí. está claro de quién está hablando. Del tercero que habla, según me dijeron, se va a enojar Laje, porque es el que le hace publicidad. Ahora, si ellos dicen que esos tres, él dice, que esos tres son delincuentes, tiene que ver con haber cometido un delito y que no estén pagando la culpa. O si estás pagando la culpa, cuando terminen de pagar la culpa, deja el apodo.
Pero si él dice que son delincuentes, tiene que denunciar el delito. No puede acusar de delincuentes y no decir cuáles son los delitos. Hubo uno ahí que se fue de Boca. Bueno, a veces en la calle se dice, te está robando porque tiene el pan dulce o el pan o una... Pero bueno, no es, vos sabés que no te está robando, el margen es el margen y cada uno... Por eso si vos administras el comercio, una de las cosas que haces cuando haces costos es saber el margen. Pero este presidente no hace costos y todos sus funcionarios no hacen costos, así que ¿cómo saben ellos? Si está... No, porque comparo con otro. ¿Y qué sabes el otro, los costos que tiene? ¿No? O sea, solamente podrías decirme, hay un margen excesivo si cuando vos haces costos, pero este gobierno dice que no hay que hacer costos. Y entonces, ¿cómo sabe que el precio está barato o está caro? No, tienen un desorden conceptual muy grande, pero muy grande. Ahora, se le va a armar, se le está armando lío, porque vos no le podés decir a hombres grandes, no se lo podés decir. O sea, vamos a ver si le inician acciones. Hay algún periodista que le ha iniciado, el caso de Fontevecchia. En este caso está claro que hay un atentado contra la imagen y algunas cosas más. Injurias y demás, no es que es... Decir cosas a sabiendas que no son variados delitos. Entonces, pero aparte, es la investidura, en algún momento, un ratito, tiene que trabajar de presidente, no puede estar diciendo esto todo el tiempo. Después podemos decir, no, que si el clima de violencia le sirve, el clima de violencia no le sirve. Yo viví en una sociedad donde el rigor lo daba la violencia, la toma de decisión también. Vos no, porque sos joven, este tampoco. Pero yo viví la toma... la diferencia que te llevo es fenomenal. Vos salías de la radio y no sabías si llegabas a tu casa, así que claro. no comparemos. Viste, yo escucho ruidos ahora acá y digo, bueno, es un cartero, un ladronzuelo. Se escuchaban tiros. Un día entré, hacía poquito que entró a la Secretaría de Comercio y llamé al que después iba a ser mi director. Yo siempre puse gente de línea, nunca puse gente de afuera. Y entonces le pregunto, ¿cuándo entraste? Y yo entré con un viejo secretario de Comercio de Perón, y que era un comisario, ¿no? Así que mire los años que tengo, bueno, tenés mis años, yo entré muy jovencito. Y yo estaba el día del golpe, me dice. Y cuando acá pasaban los tanques, este edificio, que es un tremendo edificio por la diagonal sur, donde está el monumento a Roca, dice, este edificio vibraba. Y estábamos todos en la ventana mirando cómo pasaban los tanques. En la Secretaría de Comercio, yo me acuerdo después, porque yo leo los diarios de los 14 años, cada tanto ponían una bomba dentro de la Secretaría de Comercio. Pero lo interesante fue cuando este muchacho me dice, y yo estuve en uno de los tantos trabajos que hice en la Secretaría de Comercio, o sea, entró ahí, se jubiló ahí, conmigo. Dice, yo estaba acá cuando se palpaba de armas a todos los que venían. Y entonces en esa salita que tiene usted de reuniones chicas, yo tenía dos salas, una de reuniones más grandes y otra de reuniones más chicas. En esa salita de reuniones chicas estaba donde se dejaba el armamento. Armamento corto de este lado y armamento largo de aquel lado. Todo esto en la Secretaría de Comercio. Por eso cuando hablamos de violencia, además, hay que... No viviste la violencia. Gracias a Dios. Porque es irreversible la violencia. Ahora muchas veces se habla de la violencia, bueno, yo no. Pero violencia fue aquello. Violencia es cuando vos tomás las decisiones a partir de imponerte por actos donde el otro termina muy mal, generalmente muerto. Y entonces la sociedad hizo un pacto que a partir del 83 las decisiones se toman en discusión y todo lo demás, pero no a partir de la violencia. ¿Está bien? Y hasta hoy sigue. Por eso yo
suelo decir, mire muchacho, respetemos a la justicia, no te puede gustar el fallo, aquello, pero respetemos. Es la diferencia entre una cosa y la otra. Así que, pero que no se esté apelando a la violencia de esa que yo viví, no significa que se pueda decir que la muchachada es delincuente. No lo puede decir el presidente y no lo puede decir de dos empresarios. Una vez me llamaron cuando Alberto Fernández había definido, después no lo hizo, que iba así, lo terminó haciendo por un ratito, que iba a intervenir Bellantín, ¿no? Sí. Me llamaron, yo siempre fui opositora a Fernández, dije, cuando lo eligieron que iba a ser el peor, que era el peor, y que iba a ser un gobierno desastroso. Mi amigo Eduardo Valdés, que vos conocés también, dijo, va a ser el mejor gobierno peronista de la historia, dijo Eduardo Valdés. Se debe querer coser la boca. Igual lo quiero mucho al gordo, lo valoro y está todo bien, pero recuerdo, ellos eran amigos, tenía derecho a decir eso, porque yo sabía que no me iba a poder. Pero cuando Alberto Fernández se manda sobre Vicentín, me llaman, y yo le digo, el presidente no tiene facultades para intervenir en una empresa. No, pero ¿cómo? No tiene facultades, no tiene. Bajo determinados extremos, la Inspección General de Justicia puede intervenir en asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero una sociedad anónima, le digo, mire, tal es así que si no Macri se hubiese quedado con mi negocio. Y con el tuyo, con todo, con esta radio. Si el presidente tuviera facultades de intervención, hubiese hecho, ¿está bien? Un juez sí. Pero bueno, hay que ver si dan los hechos del delito. Finalmente el presidente lo hizo, que no, que sí, y después salió del lío y ahí no tenés más Vicentín. Vicentín junto con ACA, AFA y Aceitera General de esas son de las exportadoras más importantes de capitales nacionales y la más importante era Vicentín como exportadora. Terminó una empresa de una familia, te puede gustar más o menos, la mitad radical, la mitad peronista de esa familia, pero bueno, ahí estaba. De hecho, no hay ninguna situación más allá de la comercial. Ya expliqué qué es lo que pasó en el 18, por qué el Banco Nación tuvo que hacer eso. Lo expliqué hasta el cansancio. Pero es complicado cuando se meten en... Una cosa es que el empresario dedicado a la política, el empresario que administra su negocio violentando las regulaciones que define el Poder Ejecutivo, está todo bien. El presidente puede, a través de la ley de abastecimiento, si no le gusta esta que a mí no me gusta, poner otra que sea mejor, vuelva a la del 74 y administre el comercio. Pero hay un marco legal. Ahora, no tiene marco legal para... Y como no tiene marco legal, hace falacias contra el hombre. Eso es muy complicado, porque destruye la empresa. El Poder Ejecutivo puede administrar... administrarse el comercio, siempre tenés que preservar la unidad de la empresa, tiene que estar en marcha. El criterio de empresa en marcha no lo puede violentar el Poder Ejecutivo. No hay una sola empresa que pueda decir eso cuando nosotros administramos el comercio. Dice, no, pero yo voy a crear una empresa. Vos ibas a crear una empresa en marcha. Al contrario, se crearon empresas. Pero el presidente, cuando atenta llamando delincuente a los presidentes de las compañías, hace lo mismo que hizo Alberto con Vicentín. Por eso vos sabés que el otro día le dije a Chiche Helmut, que viene acá, al que le ponemos la marcha, ¿lo conocés? Sí. Vos te vas a enterar quién es Chiche porque le ponemos la marcha peronista cuando entra. Después se empieza a cantar la internacional, pero yo mucha bola no le doy. Aparte, se acuerda más de la primera estrofa, no, porque ya me fui. Pero me invitó al programa que tiene en Perfil. No sé, 8:30, por ahí, me dijo, estate 8:25. Bueno, yo llegué. Y antes que yo estaba Pitrola. ¿Lo conocés a Pitrola? Sí, fue diputado del partido. Sí. Es del barrio. Ah, mira que era gráfico. Era gráfico. Vecino del barrio. Una buena persona también. Se fue Pitrola y entro yo. Empezamos a hablar sobre el gobierno, me dice, el gobierno de derecha, ¿viste? Eso es terminología de Chiche. El gobierno de derecha, no, Chiche, ¿quién es de derecha?
Milei, le digo, pero ¿cómo Milei va a ser de derecha? Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, Chiche. ¿Viste que acá donde estoy yo estuvo sentado Pitrola? Sí, sí, me dice, recién se fue. Digo, vos, Chiche, estás a la derecha con tu terminología, ¿eh? Vos sos bolche, le digo, vos sos comunista. Vos estás a la derecha de Pitrola. Me dice, claro, me dice Chiche, sabe, porque yo soy comunista y él es trotskista. Vos estás a la derecha. Pero Milei está a la izquierda de Pitrola. Y entonces me dice, ¿pero cómo? Puso la misma carita que ponés vos. ¿Pero cómo? Milei es anarquista. Milei es anarquista. Con una variante, por eso se llama anarcocapitalista. Cree en la propiedad privada y en este caso específico cree en Dios. Pero es anarquista. Su formación, no su gobierno. Su gobierno de Caputo hace lo que quiere, Patricia sería lo que quiere, cada uno hace. Pero él, en su cosmovisión, él es anarquista, está a la izquierda de Pitrola. Por eso hace cosas que algunos progres están de acuerdo. Y por eso se lleva bien con China en lo que hace. Y él dijo, no, yo con China al final me dan todo y no me piden nada. ¿Sí? Se lleva bien con China. Con el que no se tendría que llevar bien y no se lleva bien es con Trump. Dice, no, pero ¿cómo si está alineado? En política, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora que empiezan las cosas de verdad. Viste que metieron preso a le sacaron la visa a 3 funcionarios por entrar a Estados Unidos. No es un mensaje para ellos, es un mensaje para Inglaterra. Es un mensaje para el que viene. Es un mensaje para los chinos y es un mensaje para Inglaterra, tenés mucha razón. Porque en realidad hay una línea que es Chile, China e Inglaterra, eso ya está quedando claro. Milei hace cosas que los progres, a muchos progres les parece, algunos progres deben estar celebrando esto que está diciendo de Alvar y de Tenaris, lo deben estar celebrando. Como celebraron que perdiéramos Vicentín. Es más, en algún momento, discúlpame que te interrumpa, pensaron en destruir a Techínia, ¿no? Sí, abriendo claro. la importación durante el gobierno de Cristina. En ese momento, incluso yo ya me había ido, pero antes de irme, lo conté varias veces que entré en una oficina del Ministerio de Economía que nos habían citado, había 2 funcionarios muy relevantes y estaban discutiendo si Argentina tenía que fabricar acero y aluminio. Dije, muchacho, este es un gobierno peronista, no se equivoquen. No, era una elaboración teórica. Era una elaboración teórica. Un modelo, una ni modelización. siquiera lo discutan acá. Esto no hay ninguna. Esto es un gobierno peronista y acá hacemos acero y aluminio. Bueno, eso es la reunión que tenía que empezar. Pero es lo que está pasando ahora, vos fíjate. Estos muchachos tienen ese esquema, estos progres que en general están con los chinos, y ven con cierta simpatía algunas cosas como esta. Dicen, ¿por qué? Y destruimos nuestras empresas, como destruimos a Vicentín, porque lo que queda de Vicentín ahora que agarró que se quedó con la compañía porque es el principal acreedor, en realidad. Va a liquidar capital. No sé, pero no vas a comparar. No vas a comparar lo que era en aquel momento. Entonces, destruir las empresas es muy complicado, pero muy complicado. Y Milei está destruyendo las empresas. Que venía a defender al sector privado, lo está haciendo pedazos. Y lo único que funciona son los papeles del Estado. Toda la economía está para que los papeles del Estado tengan rendimiento. Y si no, subo la tasa de interés, que es lo que está haciendo. No, ahora, bueno, mirá, no, pero mira dólares. Muchachos, cuando terminemos con esto vamos a ver la tasa de interés en dólares que hay cuando lleguen a los 2.000 millones de dólares. Por ahora arrancaron con 5,9, 6, con 100, 150 millones de dólares. Tienen que buscar 2.000 o 4.000, vamos a ver con qué tasa de interés. Pero aparte el peor uso que se le puede dar
al atesoramiento de dólares que tiene el pueblo argentino. El peor uso, eso tendría que ser utilizado para proyectos de inversión, que es lo que siempre dije. De este gobierno hay muchas cosas raras. Y yo te digo más, el otro día en una entrevista en una radio de San Luis le dije, mire, si Sturzenegger fuera funcionario en Estados Unidos, ya Trump lo hubiese metido preso. Cosa que tampoco puede hacer el Poder Ejecutivo, pero habrá firmado un decreto y lo... Porque la verdad que Sturzenegger dice cada cosa que violenta todo lo que está haciendo Estados Unidos en términos económicos. Y si Estados Unidos lo que está haciendo le da resultado, que es lo que está aconteciendo, no hace otra cosa que lo que hicimos nosotros en la década ganada que dio resultado, ya tenemos muy claro lo que hay que hacer. Simplemente todo este mensaje es para que los muchachos no se dejen avasallar. No se dejen avasallar porque precisamos las empresas en marcha. No soy quien para darle consejo, pero no está bien que el presidente le diga delincuentes y no está bien que ustedes, industriales importantes de la Argentina, no defiendan su patrimonio, porque como no tiene marco legal el presidente para adentrarse en sus compañías, lo que hace es atentar contra la presidencia, pero destruye valor, como destruiste valor con FATE, como destruiste. En eso estamos. ¿Cómo está tu sector, Guillermo? Muy difícil. Quintero? El sector pyme y sobre todo en las cadenas de valor de estas empresas está pasando un momento muy difícil. Nosotros necesitamos defender a estas empresas. Necesitamos que en la Argentina haya un Techín, haya un Alvar, haya un FATE, haya empresas grandes que promuevan y traccionen la actividad del sector pyme en la República Argentina. Y estamos acompañándolos y defendiéndolos. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Sabe quién nos acompaña, no? Sí, vamos a presentar al señor Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Vos sabés que... Porque naturalmente que ellos saben defenderse, pero es importante que le aparezca también otras voces. Nosotros hoy hacemos un evento en un hotel, se contrató una sala, un evento desde el peronismo, va a estar Pichetto, va a estar Horacio Valdés, va a estar Marita Velázquez, Ringo Castro, Menéndez, el intendente de Merlo, va a estar Fabre, bueno, voy a estar yo naturalmente también. Son 9 compañeros. Y vamos a leer un comunicado que manda Principios y Valores de Chubut, donde no defienden a Madane. Madane no precisa, tiene para 40 generaciones para vivir. Pero sí la actividad, porque Puerto Madryn sin esa empresa no es la Puerto Madryn que vos conocés. Y obviamente implica que la política también, sectores de la política también, con una visión productivista, de generación de empleo y demás, en el sistema capitalista se hace a través de las empresas que conforman el sector privado. El que genera valor en la economía es el sector privado. Que fue el leitmotiv de la década ganada. Vos fijate que nosotros funcionamos con superávit fiscal, eso significa que recaudábamos más de lo que gastábamos, y la economía crecía, significaba que el sector privado era el que gastaba. ¿En qué gastaba? En inversión. En inversión. Si no, ¿cómo creces? Solo creces cuando aumenta la dotación de capital, y para aumentar la dotación de capital tenés que invertir. ¿Está bien? Primer momento con Duhalde fue recuperar lo que no se estaba utilizando, la capacidad instalada. Pero después, a partir del 2003, fue... Tenés que ampliarla. Claro. Y por eso crecía el país. Crecía. A tasa china.
como se le dice. Oh, sí, crecía tasa china. Crecimos de una manera importante. Se ven todos los indicadores. En esa época, discúlpame que te interrumpa, el sector de la manufactura de cuero exportaba cerca de 600, 700 millones de dólares. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no se exportaba El cuero crudo. claro. Hoy se exporta el cuero crudo. ¿Sabe quién lo hizo? Sturzenegger. Ujú. Y dijo, no, con esto se benefician los consumidores porque va a bajar la carne. Bueno, qué sé yo. La Pero carne no bajó. ¿sabés cuándo pero- lo hizo? Lo hizo con Macri. Porque Sturzenegger también fue funcionario de Pero Macri. ahora lo puso de Claro, vuelta. ahora lo puso. Ahora lo puso de vuelta el Claro. cuero salado. Y Discusión de la época, discúlpame, colonial. no, olvidate. ya Moreno y Belgrano, Claro. el Moreno de esa época, no vos, sos mucho más joven, ya discutían, decían, por lo menos exportemos el cuero salado. El cuero trabajado. Claro, el cuero trabajado, exportemos trabajo argentino, no el cuero crudo. Acá tenés que la fábrica más importante de marroquinería, que es de Galperín, que también es curtiembre, porque estaba integrada, se vaya a hacer las cosas a Vietnam. Si total compra el cuero al mismo precio, y allá le sale mucho más barato La la mano de obra. fabricación y la energía. Sí. No, Y la la energía. energía, La claro. energía, lo fundamental acá es la energía. ¿Cuánta mano de obra puede tener? Después te cuento cómo lo resolvimos nosotros, eso, porque siempre esas tensiones están. Se resolvió en la mesa en 15 minutos. De un lado los frigoríficos, de un lado los curtidores. Muchachos, pónganse de acuerdo ustedes. Si no se ponen de acuerdo, tengo que hablar yo. ¿Para qué voy a hablar? Pónganse de acuerdo. Y se pusieron antes de 15 minutos, estaban todos de acuerdo. Y el acuerdo de cuánto pueden comprar ustedes y cuánto pueden procesar, porque del otro lado tienen que procesar. Y lo que no procesa, que vaya, para que se va a pudrir acá. Es muy sencillo, es muy sencillo. Ayer me contaron que el cuero enfriado también es interesante, ¿eh? No sabía eso yo. Se puede transportar el cuero frío. Claro, es más caro que con sal, pero llega en mejores condiciones. Mira qué interesante. Las noticias y la publicidad. Sí, señor. Sonó el top de las 16:30. Nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Son las 16 horas 31 minutos, temperatura 25 grados, humedad 52%. El Senado trata la ley de glaciares. Está prevista en el cronograma de la sesión especial de hoy la participación de 12 oradores de los distintos espacios políticos y además el cierre por cada uno de los 8 jefes de bloque. De esta manera se estima que la votación sobre el asunto podría realizarse a eso de las 20 horas. En tanto, la Policía Federal anunció que se hará una investigación. Es en referencia a la agresión llevada adelante por integrantes de esa fuerza contra periodistas que se encontraban cubriendo una protesta por parte de integrantes de Greenpeace en la zona de las escalinatas del Congreso. En un comunicado se notificó que se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar el desempeño del personal interviniente y que se dio participación al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Internacional. Rusia rechazó una fecha límite para terminar la guerra en Ucrania. La afirmación surge justo antes de una reunión en Ginebra preparatoria para una nueva ronda de diálogo. En este aspecto, Moscú insiste con exigencias territoriales y políticas inflexibles que Kiev ha descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, temperatura 25 grados, humedad 52%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina,
en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030 del Plata, la radio de la verdad. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Telequino vacante. 350 millones de pesos, más una casa estilo americana, un auto. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, Am. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, Am. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio Del Plata. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Telequino vacante. 350 millones de pesos, más una casa estilo americana, un auto. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. ...16:38 en la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Me llamó la atención, no, pero bueno, muchos oyentes, si vos representás especialmente las pequeñas, medianas empresas, microempresas de la provincia de Buenos Aires, pero hoy te dedicaste a hablar de Aluar, de FATE, de Siderca, Siderar, etcétera, etcétera.
Planteale, explica la Porque relación son las que hay. cabezas de la cadena de valor. Si vos matás a la cabeza de una cadena de valor, la cadena de valor es, vos tenés una cabeza que compra y vende. ¿A quién le compra y a quién le vende? A los socios míos. Si a mí me desaparece la cabeza de la cadena de valor, que es FATE, Aluarte, Chin, todo lo que nosotros Los hablamos, proveedores de ellos. los proveedores y los clientes. Y los clientes. Proveedores y clientes. Yo no tengo manera de defender al que es proveedor porque le sacan el principal cliente o le sacan el principal proveedor. Entonces, es mentira, y yo voy a utilizar algunos términos que se utilizan en la jerga nuestra, que una cueva garantice el mejor precio. Le llamamos la cueva al importador, que no tiene inversión en producción, que no paga salario, que no genera valor agregado, que lo que hace es importar un producto y comercializarlo acá. Nosotros le decimos la cueva porque no genera riqueza, no tiene relaciones económicas con su cadena de valor. Y que la pone y después cuando terminó el negocio desaparece. Y esa cueva se alquila para poner un consultorio. Una fábrica, cuando vos cerrás FATE, vos cerraste FATE. A ver, hay máquina, hay familia, hay estructura, hay proveedores, hay clientes. Es una catástrofe. Y el que no lo mire así, evidentemente no conoce cómo funciona la cadena de valor. Hay un dicho que yo lo utilizo, y digo siempre que vos lo decís, que es, a vos te importa cuánto ganan los clientes de Techin, no Techin. Porque si le va bien al cliente de Techin, a Techin le va a ir bien. Esto es así. Si a los integrantes de la cadena de valor, que son proveedores y clientes, le va bien, a la cadena de valor le va bien. Ahora, si a la cabeza de la cadena de valor le va mal, al resto también le va a ir muy mal. Tanto es así que no es fácil poner otra siderúrgica vinculada a lo no ferroso, esto de que te saque aluminio. No da el mercado para dos. Y entonces, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Cuál es el precio correcto? ¿Cuál es el precio justo? Tenés que hacer costos. Bueno, este gobierno no hace costos, entonces abrimos la importación. Lo que van a hacer los chinos para que haya competencia, el criterio anglófilo de la competencia. Pero el problema que vas a tener ahí es que los chinos te van a definir un precio para cerrar al lugar. Pero esto es más viejo que andar a pie. ¿Cuántas fábricas de aluminio hay? Una. ¿A cuánto vende? A tanto. Pónganlo un 15 más barato. Pónganlo un 20, pónganlo un 30, pónganlo un 50. Cuando no puede más, cierra y ya volvemos a la normalidad de los precios que tenían que ser. E incluso más si quedás sometido también a la provisión del insumo. Ahora, hacer aluminio, ¿cómo surgió esta fábrica de aluminio? ¿Sabes vos? Sé que hace muchos años, durante el gobierno militar, ¿no? ¿De cuál? ¿Cuál gobierno militar? ¿Y que fue la década del 50? No, fue la dictadura del 60, la 60. Revolución Argentina. Onganía, Leviston, Lanús. Ahí había un instituto que se llamó, se permitió, porque sos contador, que se llamó de impuestos diferidos. Estado, te cobraba a vos el impuesto a las ganancias, que eso viene ya de la década del 30. Por única vez. Por única vez, pero... es un impuesto razonable, el impuesto a las ganancias. Sí. Del cheque, todo eso es discutible. No, eso no. Pero el impuesto a las ganancias, Ingreso ingresos bruto brutos como también. está, es discutible, pero la alícuota es discutible. Después habría Y que a los ver. sellos también pagamos. Bueno, los sellos. por eso. Pero el impuesto a las ganancias me parece razonable. Entonces, vos decías, bueno, tengo que pagar tantos millones de pesos de impuesto a las ganancias. Y se sacó una ley que dijo, bueno, si usted en vez de pagar impuestos a las ganancias quiere hacer un proyecto productivo, una fábrica, algo que falte en la Argentina, lo evaluamos. Si nos parece bien, al Estado, nos parece prioritario, importante, usted pone la plata ahí y yo soy socio tuyo por la plata que pusiste ahí en nombre mío, o sea, el impuesto a la ganancia. Ujú.
Así surgió Papel Prensa, así surgió Papel Tucumán. Y entre otras surgió Alvar. O sea, con lo que FATE ganaba, en vez de pagar impuestos a las ganancias, lo puso en FATE, en Alvar, Lo invirtió. más capital propio, pero vos allá arrancás con el impuesto a las ganancias, con lo cual la caja tenés para arrancar, porque la que ibas a poner allá la pones acá. Sí, sí, sí. Contra esa propuesta, tu socio del Estado, y que hace falta esa mercadería en tu comercialización interna, porque esta ahí se importaba, obviamente hay crédito. Si el socio es el Estado, hay crédito. Más la plata que habrán puesto. Ahí se armó en Puerto Madryn, tenía que ser un puerto de agua profunda, que estuviera bien, que llegara la mercadería, que aparte fuera en la Patagonia, por lo que implicaba. Se hizo Futaleufú, que era para darle energía. No, porque es gran consumidor de energía. Claro. Todo es energía continua. Llega alterna, porque la Argentina es alterna, la generación es alterna, y ahí están las transformaciones a continua. En la energía continua se produce el arco, y cuando cae la lúmina se transforma por el arco, cuando le da el shock eléctrico y la temperatura que eso levanta, se hace líquido y ahí va adquiriendo la forma. No hay mucha ciencia, pero hay que hacerlo todo eso. No, hay que hacerlo, sí. Cada una de esas, hay múltiples maquinitas que lo que hacen es esto, largan la lúmina y ahí se produce, supongo yo que aparte le meterán sal y pimienta para distintos tipos de aluminio, qué sé yo, no sé. Sí, 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 para la dureza. Pero es continuo, es electricidad continua, ese es el insumo y la lúmina que la traen en ese momento se traía del Congo, no hay muchos lugares donde hay la lúmina, que sale de la bauxita. No, pero es una industria estratégica, tener aluminio. A eso vamos. ¿Quién estaba de acuerdo con eso? Bueno, era la dictadura. El ejército no va a ser tanques con aluminio. La marina no va a ser barcos con chapa de aluminio. La aeronáutica. Entonces era la aeronáutica. La aeronáutica fue la encargada de la evaluación del proyecto y definir que para la Argentina, en aras de la defensa nacional, la soberanía, bla, 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 era un proyecto estratégico. Y así se definió. FATE también, eso estamos hablando en la época de Onganía, siguió el proyecto y se inaugura con Gelbar. Con Gelbar, sí. De hecho, algunos de los funcionarios que hoy están trabajando en FATE como consultor, o que trabajan, o que hacen parte del directorio, la figura independiente, porque cotiza en bolsa y tiene que tener, eran funcionarios del gobierno de Gelbar, en carácter de subsecretario. No eran peronistas, es el día de hoy que... La última vez que lo vi fue en un almuerzo. Ese es el de la anécdota de yo tengo un debate con Kirchner y bueno, no íbamos a hablar de economía, el día que lo conocí a Kirchner. Pero Kirchner tenía una visión y entonces lo comencé, no vinimos a hablar de economía. Y ese después me enteré. Kirchner dice, no, espere que me lo quisieron explicar esto que está explicando el compañero y no lo entendí y ahora lo estoy entendiendo. Y bueno, después obviamente ni me saludó cuando salió, ¿no? Sabe cómo era este economista que estoy diciendo es el que había tratado de explicar. Se lo dije en el almuerzo, ¿eh? Le dije, vos le explicaste esto a Kirchner. Me dice, sí. Bueno, yo te cuento cómo terminó. Y le conté el siguiente almuerzo. Después de sí, cena. puede ser, me dice, porque yo lo veía que me veía con una cara que mucho no. Bueno, en ese momento privaban las ideas de Cavallo, ¿no? Que básicamente era que la convertibilidad se había caído por el déficit fiscal. Y la convertibilidad se cayó por el déficit del sector externo. Lo que no teníamos no generaba dólares a la economía. Y esas eran las dos escuelas. Una escuela inmensamente mayoritaria, la del déficit fiscal, y otra escuela, la del defecto en la generación de dólares, que dice, resolvamos el defecto en la generación de dólares y esto se encarrila. Y fue lo que pasó. Porque vos al encarrilar eso,
también mejoraste el nivel de actividad, mejoraste la recaudación y fuiste a superávit fiscal. Yo tengo 38 años de profesional. Yo tenía una calculadora FATE. Claro, yo también. Yo empecé con eso. No Pero saben los chicos lo que debe ser una calculadora, pero... Vos no usaste la regla de cálculo. No. Yo pasé, escúchame, yo compré la regla de cálculo en mi primer año de ingeniería. Y ya en el segundo año, para el segundo semestre, ya podíamos comprar la FATE o la Casio, que el que tenía plata compraba la Casio. Compraba la Casio porque La ya FATE era era más... para el laburante. Era de cálculo, la otra Claro. era un poquito más científica. Ahora, aunque tenía ciertas funciones la FATE también, ¿eh? Algunas cosas podías hacer, no era Yo simplemente las recuerdo, cuatro porque además era operaciones. el logo de FATE Claro. en la calculadora. La carcasa era un color marroncito claro. Sí. Claro, la Casio era negra. Y las dos tenían la pantalla verde. Claro. Ellos hicieron los primeros circuitos. Se venden, me pasaron el otro día que en Mercado Libre se vendía una vieja calculadora, sí, los que son de colección, se vendía la vieja calculadora FATE, que el que tenía eso era. Pero yo me compré la regla de cálculo, debe estar en algún lugar, que la casa de mi vieja se la quedó mi hermana, debe estar en algún lugar de la casa de mi vieja. Lo que pasa, Guillermo, que vos fíjate que los últimos gobiernos que los chicos de 28, 29, 30 años recuerdan, es el de Alberto Fernández y el de Macri. Y ahí está muy complicado, porque ven dos modelos que fracasaron. Che, vos que estás enterada de esto, ¿de verdad que Alberto está de novio y que se va? Hoy una compañera me mandó eso, ¿sabés vos? No. Ay, Alberto, no sé si es verdad o mentira, pero en dos ambientes vivir con una chica de esta edad. Yo le dije, pero no puede ser, ¿cómo va a vivir en dos ambientes? Pero No es un dicen programa cada que se- ¿Y con quién sale? No ¿sabes? sé, dicen que es alguien, que no sé, de la justicia, no sé, ya está el nombre ahí. Una compañera me dijo, mirá a tu amigo. Le digo, no, Alberto, dejate de bromar. Dos ambientes cuando tenemos contigo pan y cebolla, 18 años, 19, 20. Yo me aguanté dos ambientes, pero, escuchame, no podés a esta altura. ¿Vos te imaginás viviendo en dos ambientes? ¿Vos, nena, te imaginás viviendo en dos ambientes? No, Pero ya vas a no. aguantar 6 meses. No, ya Cuando no. se te pasen los calores. Por lo menos un patio, un balcón. Pero cuando se te pasen los calores, al balcón uno de los dos. ¿Cómo haces? En el cuarto solo dormís. Y todo el día entre el living. Los calores, por favor. Pero claro, cuando se te pasen los calores, pues es lógico que deben estar ahora. Pero cuando se le pasen los calores, ¿qué va a hacer? El tipo no sale de la casa, la piba tiene que salir a laburar. Y llega y el tipo. Pero es una cosa. ¿Qué haces? Pues te vas a un jardincito. Cuando vos tenés 20 años, 25, bueno, está. Estás empezando. Estás empezando, pero a la edad de él. Ya, los dos profesionales en dos ambientes, no se lo aconsejo. Che, Y en el junten, mundo de la política. hagan un poquito, junten un poquito más de plata. Aquí, Esperen un poquito y que busquen se tres alquilen, ambientes. ¿viste? Claro. Que hagan tres ambientes. Es que buen hagan- consejo. ese. Claro, Un si alquiler. no tiene nadie que ahora le preste, porque antes le prestaban, Sí. ahora le prestan, que alquile, ¿viste? Bueno, pero hay Yo que- no salgo de garantía, yo aviso. Pero él tiene que tener el ingreso de presidente, no se lo pueden haber sacado. Tiene que ser un ingreso de algunos Bueno, pero millones. tiene Lo que un pasa es que nene tiene un chiquito, embargo- capaz que tiene Claro, que debe tener pasar un la embargo cuota por la alimentaria. ex mujer. Pero la cuota alimentaria te va a decir que vos tenés que ser un indigente. Pero La cuota alimentaria de un bebé, ¿cuánto puede ser? De un No, chico no es de un ese? bebé, le tiene que garantizar el mismo estatus que tenía antes de separarse. Pero imposible si él vivía en la Quinta de Olivo. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Dice la ley. Lo dice la ley. No, está bien, pero es un estatus razonable de un sector social. No es el estatus del presidente. No, ahí ya te pusiste en feminista. No. Dejate de joder. ¿Cómo va a tener el estatus del presidente? sé. Tenía no sé cuántas Pero no sigue custodias. viviendo, vive en ¿Qué? España Por la eso. ex, ¿no? Claro. La No, mujer. no, ya volvió. ¿Ya volvió? No sé si volvió. No sé. Esta no sabe. Esta, al final, ya está acá, tiene que saber todo. No sabe. Bueno, Hoy me lo pasó una tengo mi compañera. tema preferido, ¿no es mire, ese? mire su amigo. Me le dijo, yo le digo, pero me estás jodiendo vos. No, le digo, pero en dos ambientes no. Hay una edad. No tenés alternativa, no tenés alternativa. Todos hemos vivido en Pero- unos ambientes. No, todos hemos vivido, pero a esta altura del partido, yo le digo, se va al Gran Buenos Aires, Claro, por te esa vas misma un poquito- plata, te vas se un alquila poquito una más lejos. casita, que se, Aparte vaya, pueden alquilar entre los dos que también. se vaya José Cepá. Ay, con la pelo pincho, te ponen la pelo pincho No, para que los se calores, vaya, viste, una que pelo se vaya a algún pincho. lugar por allá y que se... Pero escúchame, ¿qué necesidad tiene de estar en Puerto Madero? Que se vaya de Puerto Madero y que se vaya a Lugano, va a conseguir una casita. Decile a un- Menéndez cambiales. ahora que le dé va una a mano. conseguir un... Se va Moreno. Esa casa chorizo que era 1, 2, 3, 4.
Y Las alquilás. pensiones de antes, claro. Claro, alquilás esos PH de abril. Sí, en el patio tienen su ponés una ducha y patiocito. listo. No, en el patio todas daban al patio. Tener el pasillo, entras al patio. Y tenés el cuarto, tenés el comedor, pero tenés el patio al menos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí Te compras esos tambores, pones una parrillita y te haces un asadito. interactúas con los vecinos, es otra cosa. Pero en Puerto Madero no puedes salir a ningún lado. No pueden salir a ningún lado, tienen un lío bárbaro. Una cuestión de seguridad. No sé. Y esto lo aprendí en China. Claro. Estaba con mi par chino y ya no tenía que hablar, ya habíamos cerrado el tema satelital, ya habíamos... Y yo me quería hacer el simpático y le hablaba del Feng Shui. Estaba de moda acá, el Feng Shui, qué sé yo. Y la mina me miraba con cara de oro. Y esta china le digo, ¿qué le pasa? Al final le dice al traductor, porque algo entendía. Dice, dígale que acá el Feng Shui está prohibido. Entonces me surgió con digo, ¿y por qué está prohibido? Y se rió la mina, dice, porque le hacemos unos edificios extraordinarios, pero todos quieren que la cama mire al norte. Y no puede ser, No puede porque ser. es un edificio. Claro. Entonces el gobierno chino dijo, basta, se prohibió el Feng Shui, todo se muda. ¿Y qué pasó? Cuando le pregunto a la que me habían puesto a mí de traductora, que era, me dice, no, lo que pasa es que mi abuela fue una de ese caso. Ella tenía una habitación, una cosa muy chiquita, el baño, pero su vida era en el patio. Era los viejos conventillos donde nacimos. La vida era en el patio. La comunidad se armaba en el patio. ¿Está bien? Entonces tiene su lógica, pero Alberto no tiene comunidad en Puerto Madero. ¿Qué comunidad va a tener? Ay, mira cómo llegamos acá. Qué interesante. Vos nos llevaste a esto, ¿eh? La compañera, No, claro. pero ¿viste? bueno, pero es que porque te pregunté a vos. Claro, y vos encima no sabías. Estábamos hablando de por qué a los pymes nos interesa que haya empresas grandes y que le vaya muy bien. Y terminamos con Alberto Fernández. Vos Que hablabas hizo- de la porque hizo- juventud, de la que la juventud. juventud Ah, no la se había juventud. sentido representada Porque- con Fernández y Macri. No, que no se había, que no que se vieron representadas, que conocieron. Que conocieron los dos peores gobiernos. que Ahí hemos tenido salcaste en a los Alberto y me últimos hiciste años. acordar de esto. Claro, que los últimos dos gobiernos que hemos tenido fueron muy malos. O sea, el gobierno Y de este Macri, es peor que el de gobierno Alberto. Claro, Decime qué sector, cómo están los distintos sectores. estamos al 50% aquello que nos va bien. Aquello que nos va bien, estamos 50%. El sector comercial está con una caída importante porque hay una transferencia de recursos del trabajador hacia el pago de los impuestos y de los servicios públicos. Por consiguiente, no le queda plata más que para comer y para remedios. Y son los dos sectores que han tenido un incremento de precios por encima de la inflación. Por consiguiente, aquellos que vendemos ropa de cuero, calzado. Hay fábricas, hay casas que venden calzado que no abren caja, que no emiten factura en un día. Un negocio que no emite factura y que no abre caja en un día es un negocio que está contando los días para cerrar. Las fábricas, ya hemos pintado la fábrica 2 o 3 veces, no se pinta una cuarta vez. Por eso yo le digo a los trabajadores que compran por las aplicaciones, con trabajo subsidiado, con dumping económico, que entiendan que no hay fábrica que pueda hacer frente a eso, y que si encima un trabajador que tiene un estado de bienestar, que cobra un aguinaldo, que cobra unas vacaciones, como corresponde en la República Argentina, compra productos con dumping económico y con aquellos trabajadores que no tienen esos beneficios, estamos mal. Es un camino errado. Debemos proteger el trabajo argentino que genera la actividad productiva argentina. Inexorablemente, esto termina mal. Inexorablemente. El nuevo orden internacional facilita que recompongamos los complejos industriales. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora que el mundo te lo permite. Sí, sí. Cuando nosotros lo hicimos la década ganada, éramos bichos raros, ahora lo está haciendo. Es casi una situación paradojal, que ahora que el mundo lo permite, nosotros tengamos un globalizador extremo, del cual se aprovecha China. Por eso comenté lo de Milei anarquista. Pero no es cerrado que destruyan industrias como
el acero y el aluminio si vos no tenés un proyecto industrial. Al no tener un proyecto industrial como modelo de país en la cabeza de un gobernante, es lógico que dos industrias fundamentales para el sector industrial que estén fuera de tu órbita. Y que además, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, atacan la cabeza porque no pueden atacar las empresas. Si pudieran, atacarían las empresas. Con una caída del 50% de la facturación, la única posibilidad de que todavía estés abierto es que se redujo muchísimo los retiros de los dueños. Sí, no, nosotros estamos a pérdida. Hoy hay una autoexplotación. Está bien, le estás devolviendo al negocio para no cerrar todo lo que el negocio te da, que será tu casa, tu auto. El canuto que uno tenía, el ahorro de muchos años, pero la verdad que estamos analizando cerrar, ¿eh? Y yo lo digo como contador, no como dirigente gremial, que muchas veces le digo a mis colegas, bueno, hay que analizar si no conviene cerrar. Porque si no vas a perder la casa, vas a perder el auto y no le vas a poder pagar la indemnización a los trabajadores. Porque vas a quedar en quiebra. Y es lo peor que nos puede pasar. Porque además de perder tu vida, estás destruyendo la vida de tus trabajadores, que son tus compañeros de lucha. Porque las pymes se hacen con los trabajadores. Esto es lo que está pasando. A partir de este año, después del triunfo de Milei en octubre, al ver que esto no va a cambiar, la decisión entonces es drástica. Y es lo que estás viendo ahora. Sí, es lo que estamos Y es lo que vas a empezar a ver a partir de marzo. Date una vuelta, fíjate, vamos para mí fin de marzo, y haces acordar al productor, y toma un registro de tus socios. Sí, sí. Y ya venimos a hablar con cifras contundentes, que van a ser mucho más precisas que todas las encuestas que salen por ahí. Y si está la marcha, ¿quién entró? Y está entrando Chiche. Si está la marcha peronista es porque entró Chiche. Un fuerte abrazo peronista para todos, nos vemos. Presenta Maxi Consumo.